La arrojaron al lugar más seco y olvidado de la región, con 5 hijos hambrientos en los brazos. Pero fue en esa tierra muerta donde la justicia empezó a germinar. Bajo un sol implacable, donde la tierra roja se abría en grietas y el polvo lo cubría todo, estaba Helen Carter. Tenía la mirada firme, las manos endurecidas por años de trabajo y la espalda encorvada de tanto cargar peso. En sus manos, apenas un puñado de maíz ganado con esfuerzo. A su alrededor, 5 niños descalzos, con el hambre rugiéndoles en el estómago. Su esposo, conocido como Colonel Grant, era el hombre más rico y más cruel de la región. Trataba a la gente peor que a los animales. Ese día llegó a la terraza tambaleándose, borracho de licor y arrogancia. Miró a Helen como si fuera algo tirado en el suelo. Toma tus cosas y desaparece de aquí. Helen apretó al hijo menor contra su pecho, intentando contener el temblor. ¿A dónde voy a ir con estos niños? No tenemos nada. El coronel soltó una risa seca, sin alma. Ese no es mi problema. Tengo otra mujer, más joven, más bonita. Tú ya no sirves después de tener tantos hijos. Los trabajadores miraban en silencio, demasiado asustados para intervenir. Dame al menos un saco de frijoles. Por los niños, suplicó Helen casi sin voz. No te doy ni el agua que bebiste hoy. Luego señaló el horizonte. ¿Ves esa vieja plantación de café, la que está seca y llena de plagas? Vete ahí, hay una choza cayéndose a pedazos. La tierra está muerta, igual que tu suerte. Si logras sacar algo de ese suelo maldito, el dinero será tuyo, pero no durarás ni una semana sin volver a rogar. Le dio la espalda y entró a la casa grande. Helen recogió sus pocos trapos, las ollas abolladas y llamó a sus hijos. Caminaron durante horas bajo el sol ardiente. Los niños lloraban de sed. Cuando llegaron, el corazón de Helen se encogió. La choza no tenía puerta, el techo dejaba ver el cielo, el suelo era barro. Alrededor, solo esqueletos de cafetos quemados por el sol. No había verde, no había vida. «Mamá, ¿vamos a vivir aquí?» «Tengo miedo», dijo uno de los pequeños. Helen tragó saliva, se amarró el pañuelo en la cabeza y miró esa tierra muerta. No tenía esposo, no tenía dinero, pero tenía algo que nadie podía quitarle: coraje. «Sí, hijo, y te juro por Dios que de esta tierra seca voy a sacar nuestro sustento, o mi nombre no es Helen». La noche cayó fría. El viento aullaba entre las grietas de la choza. Mientras tanto, el coronel Grant dormía en sábanas de seda, riendo en sus sueños, sin imaginar que a la mañana siguiente Helen encontraría algo enterrado en esa plantación que lo cambiaría todo. Algo que destruiría su orgullo y salvaría el futuro de ella y de sus hijos. En la madrugada fría, Helen Carter despertó con el estómago vacío y sus hijos temblando de frío. No había leña, no había comida, no había nada, excepto su propia fuerza de voluntad. Esperó a que los niños volvieran a dormir, se amarró el pañuelo en la cabeza y decidió explorar la tierra. En un rincón de la choza encontró una azada vieja y oxidada, abandonada como si nadie hubiera creído jamás en ese suelo. Comenzó a cavar entre los cafetos secos, donde solo había polvo y muerte. El sol aún no había salido cuando la azada golpeó algo duro. ¡Clac! Helen cavó más profundo. Sus dedos sangraron, el sudor corría por su rostro. Enterrada desde hacía muchos años, había una caja de metal pesada. Con las manos temblando, la abrió. Dentro había documentos amarillentos, mapas antiguos y algo que hizo que su corazón se acelerara. Escrituras de tierra, mucha tierra, tierras que pertenecían al antiguo dueño de la hacienda, el padre del coronel Grant. Helen leyó con dificultad, línea por línea, hasta entender una verdad cruel y perfecta. Esas tierras nunca habían sido transferidas legalmente a Grant.
El viejo coronel había escondido los documentos antes de morir, desconfiando de su propio hijo. Y por un giro del destino, o por justicia divina, Helen tenía ahora la prueba de que Grant no era dueño de nada. Pero eso no era todo. En el fondo de la caja había un saco pesado lleno de monedas de oro, antiguas, valiosas. Una herencia que Grant buscó toda su vida, sin saber jamás dónde estaba escondida. Helen cerró la caja rápidamente al escuchar a los niños despertar. Enterró todo de nuevo, pero ahora lo sabía. Tenía en sus manos el poder de destruir al hombre que la arrojó a la miseria. Esa mañana alimentó a los niños con lo poco que quedaba y mirando la tierra seca hizo un juramento en silencio. Me lanzaste al infierno, Grant, pero fue aquí donde encontré el fuego para derribarte. Helen sabía que no podía actuar por impulso. Si aparecía con esos documentos, Grant usaría hombres armados, influencia y dinero para aplastarla. Ella solo tenía la verdad. Y en un mundo cruel, la verdad necesita estrategia. Así que esperó. Tomó solo algunas monedas de oro, escondió el resto con cuidado y caminó hasta la ciudad más cercana. Allí buscó a Dr. Andrew Collins, un abogado veterano, respetado, conocido por no temer a hombres poderosos. Cuando vio los documentos, abrió los ojos con sorpresa. Señora, esto vale una fortuna. Estas tierras, incluso la hacienda donde vive el coronel Grant, no le pertenecen legalmente. Helen sintió un escalofrío. Él me matará antes de que esto avance. El abogado sonrió con calma. No, si lo hacemos de la manera correcta. Necesitaré tiempo, registrar todo, reunir testigos, preparar el caso. ¿Puede pagarme? Helen abrió la mano y mostró 3 monedas de oro, suficientes para comprar tiempo y asegurar lealtad. Regresó a la tierra seca diferente. Trabajó como quien lucha por su propia alma, limpió el suelo, plantó lo que pudo, reparó la choza con sus propias manos. Los niños ayudaban sin entender por qué su madre ahora sonreía tanto. Los vecinos comenzaron a notar. Algunos ayudaron, otros trajeron comida. Helen ganó algo que el dinero de Grant jamás pudo comprar: respeto. 3 meses después llegó el mensaje del abogado. Todo está listo. El proceso será presentado. La bomba estaba armada y a punto de explotar en la vida del coronel Grant. Todo estaba listo. La demanda sería presentada y la bomba finalmente explotó. La noticia se propagó como fuego. El coronel Grant estaba siendo demandado, y no por cualquiera, sino por Helen Carter, la mujer que él había expulsado con 5 hijos y arrojado a una tierra seca, convencido de que nunca volvería a levantarse. Cuando los oficiales de justicia tocaron la puerta de la mansión, Grant se puso rojo de furia. «¡Esto es mentira!», gritó con la voz temblorosa. «Esa mujer está inventando todo. Estas tierras son mías por derecho de sangre». Pero gritar no es prueba. El juez fue directo. «Presente las escrituras, los registros oficiales, las pruebas de propiedad». Grant no tenía nada. Todo lo que tenía era el viejo argumento: «Todo el mundo sabe que esto es mío». Y por primera vez en esas tierras, eso no fue suficiente. En el tribunal, Helen Carter apareció con un vestido sencillo, limpio, digno, cabello recogido, espalda erguida, la mirada de quien ya fue humillada demasiado como para volver a bajar la cabeza. En sus manos llevaba los documentos originales, escrituras, mapas antiguos, registros autenticados, todo verdadero, todo irrefutable. Grant intentó de todo, intimidó testigos, susurró promesas de dinero, incluso insinuó amenazas. Pero por primera vez en la historia de esa región, la ley no se inclinó ante el miedo. El juicio se extendió durante semanas. La ciudad entera seguía cada audiencia, cada rumor, cada decisión parcial, y entonces llegó el veredicto. Claro, frío, implacable.
Las tierras pertenecían legalmente al patrimonio del padre de Grant. Y como Grant nunca tuvo posesión legal registrada, Helen tenía derecho prioritario sobre gran parte de las propiedades. El coronel Grant lo perdió casi todo: la mansión, las mejores tierras, el ganado, las plantaciones. Tuvo que pagar indemnizaciones, devolver bienes y enfrentar la vergüenza pública. La mujer joven y hermosa que había elegido en lugar de Helen fue la primera en irse. Cuando el dinero se acabó, el amor también desapareció. Grant quedó con un pequeño terreno, lo suficiente para no morir de hambre, pero muy lejos del lujo y de la arrogancia que siempre ostentó. Helen hizo lo contrario. Usó el oro que encontró, usó las tierras recuperadas, reconstruyó su vida, contrató trabajadores honestos, pagó salarios justos y recuperó la plantación de café que todos llamaban maldita. La tierra que antes era seca volvió a dar fruto, y la mujer que fue abandonada sin nada se convirtió en dueña de su destino.